¿Alguna vez te has preguntado si puedes arreglar residencia permanente en Estados Unidos a través de un familiar muerto? Claro que te lo has preguntado, no te hagas. Pero en fin, te hayas hecho esa pregunta o no, ahí te va la respuesta. Escucha bien. Sí, es posible arreglar residencia permanente en Estados Unidos a través de un familiar tuyo que ya estiró la pata. Y tú dirás, abogado, eso de arreglar residencia permanente por alguien que ya murió suena demasiado bueno para ser cierto. Y yo te diré, mi querido amigo, te felicito. Me da gusto que te cuestiones algo que suena demasiado bueno para ser cierto. Así te evitas perder tu tiempo y tu dinero cayendo en estafas de charlatanes que andan por ahí haciendo trámites migratorios sin ser abogados de inmigración, porque esos charlatanes le dicen a la gente precisamente lo que quieren escuchar y así es como los enganchan, les bajan una feria y después hacen como ese familiar tuyo que ya está muerto. Se desaparecen de la faz de la tierra. Qué bueno que estás viendo este video porque yo te digo las cosas como son y de frente. Así que pon mucha atención y mira este video hasta el final porque voy a explicarte en detalle y con ejemplos quiénes son las personas que pueden arreglar residencia permanente en Estados Unidos a través de un familiar muerto y cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para que inmigración les apruebe su solicitud de residencia permanente. Empecemos con la viuda de un ciudadano estadounidense. Cuando digo viuda, estoy incluyendo al viudo de una persona ciudadana estadounidense, pero para evitarnos caer en cacofonías innecesarias, de aquí en adelante diré viuda. Dice la ley de inmigración que la viuda de una persona ciudadana estadounidense tiene hasta 2 años desde el día en que murió su esposo para solicitar residencia permanente. Y tú dirás, abogado, es que yo enviudé de un ciudadano estadounidense hace 1 año, pero él nunca me metió los papeles para la residencia. Aún así, yo califico para pedir la residencia. Y yo te diré, mi querida amiga, que la respuesta corta a tu pregunta es sí. Ahí te va la respuesta larga. Escucha bien. Dice la ley de inmigración que la viuda de un ciudadano estadounidense tiene hasta 2 años desde que su esposo murió para peticionarse a sí misma para residencia permanente. Estas son las condiciones que tienes que cumplir. Escucha bien. Número 1. Haber estado casada legalmente en el momento en que murió tu esposo ciudadano. Te recuerdo que en el contexto de inmigración, estar casado legalmente es tener un acta de matrimonio y haber estado casado en buena fe. Casarse en buena fe significa que ustedes se casaron porque tenían una relación de pareja antes de casarse y se casaron con la intención de compartir el resto de su vida juntos. Te sonará cursi, pero esas son las palabras que aparecen en la ley de inmigración. Número 2. No haberte casado de nuevo. Esta condición de no haberte casado de nuevo tiene una excepción que te explicaré en otro video porque es algo complicada y no quiero que te me vayas a confundir. Pero la regla general es que no puedes peticionarte a ti misma para residencia si te volviste a casar. Número 3. No haber estado separada legalmente o divorciada en el momento en que murió tu esposo. Y número 4. No estar castigada por haber cometido una falta de inadmisibilidad. Y tú dirás, abogado, mire, es que yo estaba casada con un ciudadano estadounidense. Yo vivía en Ciudad Juárez y él vivía en Midland, Texas porque trabajaba en el aceite. Estuvimos casados algunos años, pero él nunca me metió los papeles de la residencia porque el muy desgraciado tenía otra mujer allá en Texas. Hace poco menos de 1 año murió en una explosión allá en el aceite. Yo no me he vuelto a casar y quisiera saber si yo puedo meter papeles para la residencia. Y yo te diré, desde luego que sí, mi querida amiga, porque tú estabas legalmente casada con tu ahora difunto esposo, ciudadano estadounidense, cuando él murió. No estabas divorciada ni separada legalmente de tu ahora difunto esposo cuando murió, y él murió hace menos de 2 años. Si tú no estás castigada por haber cometido alguna falta de inadmisibilidad, no debes tener ningún problema para peticionarte a ti misma y arreglar residencia permanente. Y tú dirás, abogado, es que hay un detalle que no le conté. Y es que antes de casarme con mi difunto esposo, yo tuve un hijo de otra relación anterior. Mi hijo tiene 20 años. Mi miedo es que para cuando yo termine el proceso de residencia, mi hijo sea mayor de edad y no pueda arreglar residencia porque no quiero dejarlo solo en Ciudad Juárez para yo irme a vivir al Paso. Después que yo arregle residencia, puedo arreglarle a mi hijo aunque él ya sea mayor de edad. Y yo te diré, mi querida amiga, que la respuesta corta a tu pregunta es sí. Ahí te va la respuesta larga. Escucha bien. La regla general es que una persona ciudadana estadounidense no puede peticionar a su esposa para residencia permanente junto con sus hijos como derivativos en un mismo proceso.
Si una persona ciudadana estadounidense quiere peticionar a su esposa y a los hijos menores que ella tenga de una relación previa, tiene que hacer un proceso de petición y solicitud de residencia permanente para la esposa y otro proceso de petición y solicitud de residencia permanente aparte para cada uno de sus hijos por separado. Sin embargo, la ley de inmigración hace una excepción a esa regla general para la viuda de un ciudadano estadounidense y le permite peticionarse a ella misma e incluir como derivativos a sus hijos menores de 21 años en la misma petición. Si te pones las pilas y sometes tu petición de residencia antes de que tu hijo cumpla 21 años, él va a poder arreglar residencia permanente aunque cumpla 21, mientras el proceso de petición y solicitud de residencia permanente está pendiente en inmigración, porque dice la ley de inmigración que cuando la viuda de un ciudadano estadounidense se peticiona a sí misma e incluye a sus hijos menores de 21 años como derivativos en el mismo proceso, la edad que tenía al momento de inmigración recibir la petición se congela en el tiempo y por lo tanto, si tu hijo cumple 21 años de edad antes que termine el proceso, podrá arreglar residencia permanente, porque para inmigración la edad de tu hijo se congeló en el tiempo cuando él tenía 20 años. Y tú dirás, abogado, ¿cuánto tiempo tiene que haber estado uno casado con una persona ciudadana estadounidense para poder arreglar residencia como viuda? Y yo te diré, qué buena pregunta, mi querido amigo. Ahí te va la respuesta, escucha bien. Hasta el año 2009, la viuda de un ciudadano estadounidense necesitaba demostrar haber estado casada con el ahora difunto esposo durante por lo menos 2 años. Pero ahora la ley de inmigración no exige que la viuda haya estado casada con su ahora difunto esposo por 2 años. Por ejemplo, imagínate que tú estás vestida de novia, hecha una bola de nervios frente a frente con tu prometido ante el altar. El sacerdote, ministro, pastor, rabino o juez que está haciendo la ceremonia te pregunta: ¿acepta usted a este tipo como su esposo para amarlo y respetarlo, serle fiel y toda esa ensarta de cosas que ninguno tiene intención de cumplir hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, dices tú. Le hacen la misma pregunta a tu prometido y él también contesta que sí, que te acepta como su esposa y todo eso. Luego escuchas al sacerdote decir: por el poder que me da la ley, el Estado o lo que sea, yo los declaro marido y mujer. Se toman de la mano y se voltean de frente a todos los invitados que están allí sentados en los bancos de la iglesia. Y tu ahora marido vio a su exnovia entre la gente, le dio un infarto y cayó muerto en el piso. Y tú dices, de haber sabido que esto iba a pasar, me compraba el vestido negro. Con el cuerpo de tu difunto esposo todavía caliente, marcas a mi despacho y me cuentas lo que acaba de pasar y me preguntas: abogado, ¿yo puedo peticionarme a mí misma como viuda de un ciudadano? Y yo te diré, depende, mi querida amiga. Si la ley del lugar donde te casaste dice que una pareja está legalmente casada desde el momento en que el ministro los declare marido y mujer, la libraste. Así que puedes peticionarte a ti misma para residencia permanente. Recuerda que tienes 2 años para someter tu solicitud. Ahora supongamos que en el lugar donde te casaste la ley dice que la pareja se considera legalmente casada cuando se haya consumado el matrimonio. O sea, ya sabes, lo que iban a hacer la mañana siguiente, porque la noche de boda tú ibas a tener dolor de cabeza y tu marido iba a estar demasiado ebrio. Si ese es el caso, ni aunque fueras necrófila la libra. Te vas a quedar vestida y alborotada y no vas a poder peticionarte a ti misma para residencia permanente porque no estabas legalmente casada según la ley de matrimonio del lugar donde intentaron casarse cuando murió tu prometido ciudadano estadounidense, porque dice la ley de inmigración que necesitas haber estado casada legalmente en el momento en que tu esposo ciudadano murió. Y también dice que para estar casada legalmente tienes que haber cumplido con todas las condiciones que dice la ley del lugar donde te casaste. El caso de este ejemplo es una exageración y las probabilidades de que esto te suceda han de ser menos de 1 en 1.000.000. Mi intención es que tengas bien claro, número 1, que necesitas haber estado casada legalmente con el ciudadano estadounidense cuando se murió. Y número 2, que desde el año 2009 ya no es necesario que hayas estado casada por lo menos 2 años con el ciudadano antes que se muriera. Y por lo tanto, da igual si estuviste legalmente casada con tu difunto esposo un día antes que muriera o si estuviste 20 años legalmente casada con él antes de que muriera. Si aún no han pasado 2 años desde que murió tu esposo ciudadano estadounidense
y cumples con las otras 4 condiciones que te expliqué hace un ratito y vas con un abogado de inmigración admitido a la práctica de la abogacía en los Estados Unidos para que te asesore y si está en tus posibilidades te represente en tu proceso, no tendrás ningún problema para arreglar residencia permanente a través de tu difunto esposo, ciudadano estadounidense. Y tú dirás, abogado, yo creo que ya le dimos bastante duro a esto de la viuda. ¿Qué pasa si el familiar muerto por el que queremos arreglar residencia permanente no es el esposo? Y yo te diré, mi querido amigo, como decían en el rancho que yo crecí, ahora es que la puerca entorcha el rabo, porque las cosas se complican cuando el familiar muerto por el que queremos arreglar residencia permanente no es el esposo. Pon atención. Número 1, para poder arreglar residencia permanente a través de un familiar muerto que no es tu esposo, ese familiar tuyo debió haberte peticionado antes de morir. Número 2, si vas a poder arreglar residencia permanente o no vas a poder arreglar residencia permanente, dependerá en gran medida de dónde tú estabas viviendo cuando murió el familiar que te peticionó y dónde has estado viviendo desde su muerte. Y tú dirás, abogado, yo soy mexicano, vivo en Ciudad Juárez, mi papá era ciudadano estadounidense y me metió papeles hace 10 años cuando yo era mayor de 21 años y estaba casado. Recibí unos papeles de inmigración diciendo que la petición fue aprobada, pero que tenía que esperar a que hubiera una green card disponible. Mi papá murió el año pasado. Yo aún puedo arreglar residencia cuando inmigración me avise que ya hay una green card disponible para mí. Y yo te diré, mi querido amigo, que por ahí iba yo a empezar a explicar cómo es que está la cosa con las peticiones de familiares muertos. Pero, ya que te me adelantaste, te diré que la respuesta corta a tu pregunta es no. Ahí te va la respuesta larga. Escucha bien. Regla número 1. Si en el momento de morir el familiar que te peticionó, tú estabas viviendo fuera de los Estados Unidos, la petición que te hizo tu familiar muere ese mismo día también. Número 2. Si en el momento en que el familiar que te peticionó muere, tú estabas viviendo en los Estados Unidos, ya llevas las de ganar. Pero si dejas de vivir en los Estados Unidos antes de que tu fecha de prioridad esté vigente, o sea, antes de que tu green card esté disponible, tampoco vas a poder arreglar residencia por esa petición que te hizo tu familiar muerto, porque esa petición murió el mismo día que te dejaste de vivir en los Estados Unidos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿vas viendo un patrón hasta aquí? Por eso te decía hace ratito, mi querido amigo, que si vas a poder arreglar residencia permanente o no vas a poder arreglar residencia permanente a través de una petición que te hizo un familiar tuyo que ya murió, dependerá en gran medida de donde tú estabas viviendo cuando murió el familiar que te peticionó y dónde has estado viviendo desde su muerte. ¿Qué tal si me dejas empezar a explicarte esto de las peticiones de residencia por familiares muertos desde los buenos días y después te lo demuestro con ejemplos? ¿Te parece? Pues qué bien. Pon atención, la única persona que puede peticionarse a sí misma cuando muere su familiar, aun si su familiar nunca empezó el proceso de petición, es la viuda de un ciudadano estadounidense. Te recuerdo que esto también aplica al viudo de una ciudadana estadounidense. En todos los demás casos es necesario que, número 1, tu familiar te haya peticionado para residencia permanente antes de morir. O sea que, excepto los esposos de ciudadanos estadounidenses, ninguna persona puede pedirse a sí misma cuando su familiar muere. Por ejemplo, si tú eres el hijo de un ciudadano estadounidense que nunca te peticionó, tú no puedes peticionarte a ti mismo cuando él muera. Y número 3, necesitas continuar viviendo dentro de los Estados Unidos desde el momento que tu familiar murió hasta el momento que tu residencia permanente esté disponible. Por eso es que en la inmensa mayoría de los casos, las personas que pueden arreglar residencia por un familiar peticionario que murió antes que terminara el proceso, lo hacen mediante el ajuste de estatus, que es el proceso de arreglar residencia permanente sin tener que salir de los Estados Unidos. Y tú dirás, abogado, ¿esto aplica solamente a personas peticionadas por familiares muertos que eran ciudadanos estadounidenses o también aplica a los que fueron peticionados por familiares muertos que eran residentes permanentes? Y yo te diré, qué buena pregunta, mi querido amigo. Ahí te va la respuesta. Escucha bien. Esto que te acabo de explicar aplica a personas que fueron peticionadas por familiares ciudadanos estadounidenses que ya murieron y también aplica a personas que fueron peticionados por familiares residentes permanentes que ya murieron. Ahora, escucha bien y pon mucha atención porque como te conté hace rato que decía en el rancho que yo crecí,
aquí es que la puerca entorcha el rabo de nuevo. Porque las condiciones que hay que cumplir cuando el familiar que te peticionó muere son diferentes en cada caso, especialmente si el familiar muerto que te peticionó era residente permanente. Y tú dirás, abogado, yo entré a los Estados Unidos con una visa de turista, pero me quedé por allá después que pasaron los 180 días que decía mi permiso I-94. A los 2 o 3 años de eso me casé con un residente permanente y él fue con un notario y me metió papeles para residencia por ajuste de estatus. Poco después que enviamos los papeles a migración, mi esposo murió en un accidente en su motocicleta. Yo he vivido aquí en Estados Unidos todo el tiempo desde que entré con la visa. ¿Cree usted que yo pueda continuar el proceso sin problema y arreglar residencia permanente? Y yo te diré, mi querida amiga, que la respuesta corta a tu pregunta es, pudiera ser que arregles residencia con esa petición de ajuste de estatus que te hizo tu esposo residente permanente antes de morir. Ahora, una cosa es poder arreglar residencia permanente y otra cosa distinta es poder arreglar sin problema. Ahí te va la respuesta larga, escucha bien. La primera metida de pata que dio tu esposo antes de morirse fue ir con un notario, o sea, con un charlatán, para que lo asesorara y sometiera la solicitud de ajuste de estatus a inmigración. Pero abogado, dices tú, ¿por qué dice usted que el notario con que mi esposo fue a asesorarse y llenar mi solicitud de residencia es un charlatán? Si yo lo vi, él tenía una oficina bien bonita y hasta usaba saco y corbata. Y yo te diré, mi querida amiga, que yo dije que el notario con el que fue tu esposo, que en paz descanse, es un charlatán, es porque lo primero que te advierte inmigración es que evites el fraude de los notarios, porque no están ni capacitados ni autorizados en ley para darte asesoría legal de inmigración. Y si el mero Departamento de Inmigración de Estados Unidos te está diciendo que eso de los notarios es un fraude, ¿por qué habría de extrañarte que yo diga que ese notario con el que fue tu esposo es un charlatán? Ahí te va la explicación larga, escucha bien. A diferencia de los países hispanoamericanos como México, donde para ser notario hay que ser también abogado, en Estados Unidos cualquier persona, aunque tenga el coeficiente intelectual de una cucaracha muerta, puede ser notario. Y la razón es muy simple, escucha bien. En México un notario tiene que ser abogado porque además de dar fe pública, o sea, garantizar a todo el mundo que él vio la credencial electoral de la persona y también vio cuando esa persona firmó el documento, la escritura, el contrato o lo que sea que haya firmado. Además de eso, el notario en México da fe pública, o sea que le garantiza a todo el mundo que lo que dice el documento, escritura, contrato o lo que sea es legal. Y como el notario en México sabe que lo que dice el documento que está firmando es legal, pues porque el notario en México es abogado, que son los únicos capacitados y autorizados en ley para dar asesoría legal. Sin embargo, en Estados Unidos los notarios están autorizados a hacer una sola función, dar fe pública de que él vio la licencia de conducir de la persona y que vio a esa persona firmar el documento delante de él. Eso es todo. En Estados Unidos los notarios no dan fe pública de que lo que dice el documento es legal. O sea que si tú le llevas a ese notario un contrato de compra-venta de una parcela de terreno en la luna, cosa que no es posible hacer legalmente, él ni se va a molestar en leer el contrato porque lo único que él está obligado a hacer es ver tu licencia de conducir, ver que tú firmaste el documento y jurar que hizo esas dos cosas. Él no es responsable de la estafa en que tú acabas de caer al pagar por una parcela de terreno en la luna que nadie tiene la facultad legal de vender, porque la luna no le pertenece a nadie. En este video tú me has escuchado mencionar la ley de inmigración por lo menos unas 10 veces. ¿Y por qué yo sí puedo darte asesoría legal de inmigración? Pues porque yo soy un abogado y estoy admitido a ejercer la práctica de la abogacía en los Estados Unidos. Y somos los únicos que estamos capacitados en ley para dar asesoría legal de inmigración. En fin, volvamos al caso tuyo. Dice la ley de inmigración que para que una persona pueda ajustar estatus, o sea, arreglar residencia permanente sin tener que salir de Estados Unidos a través de un esposo residente permanente, necesita, número 1, haber entrado legalmente a los Estados Unidos y número 2, no haber quebrantado los términos de la visa con la que entró a Estados Unidos. Tú entraste legalmente a los Estados Unidos con una visa de visitante, o sea, de turista. Así que cumples la primera condición para ajustar estatus a través de un esposo residente permanente. Sin embargo, también me dijiste que te quedaste en Estados Unidos 2 o 3 años después que venció el tiempo de estadía que te autorizaba tu permiso de viaje I-94 y por lo tanto quebrantaste los términos de tu visa de visitante. Como no cumples con las dos condiciones que dice la ley de inmigración para ajustar estatus,
vas a tener que salirte de los Estados Unidos y terminar tu proceso de residencia en un consulado de Estados Unidos en México. Pero aquí no termina la cosa. Ahora es que vas a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena. Porque dice la ley de inmigración que cuando una persona acumula 1 año o más de presencia ilegal en los Estados Unidos, estará castigada durante 10 años, que se empiezan a contar el día que salga de Estados Unidos. Así que tienes 3 opciones, escucha bien. Número 1, dar el proceso por perdido y quedarte viviendo indocumentada en Estados Unidos. Número 2, solicitarle a USCIS, o sea, inmigración dentro de Estados Unidos, que te permita continuar el trámite que tu esposo empezó como ajuste de estatus en un consulado de Estados Unidos en tu país bajo la sección 204I de la ley de inmigración. Vas viendo por qué no debes ir con un notario. A que el notario no le dijo a tu esposo nada de esto. Lo más seguro no le dijo porque no tenía idea de que este alivio existe y cuál es el proceso que hay que hacer para que te lo concedan. O si aún sabiéndolo, cosa que dudo mucho, no le dijo nada a tu marido, que en paz descanse, porque él no es abogado y por lo tanto no es responsable de la legalidad de tu trámite de inmigración. Lo único que el notario va a hacer es llenarte los formularios lo mejor que pueda, cosa que tiene prohibida por ley, y bajarle una feria al marido tuyo antes de morir. ¿Y qué pasa? Que esta es la parte que sabrás lo que es amar a Dios en tierra de indio. Porque aunque inmigración en Estados Unidos te permita terminar tu proceso en el consulado, en el mismo momento que tus 2 pies estén fuera del territorio de Estados Unidos, te va a aplicar un castigo de 10 años por haber acumulado más de 1 año de presencia ilegal en Estados Unidos. Así que tienes 2 opciones. Número 1, esperar fuera de los Estados Unidos a que pasen 10 años. O número 2, solicitar un perdón, cosa que cuesta una buena feria y son complicados porque para que te aprueben un perdón por presencia ilegal, tienes que demostrarle a inmigración que tú tienes un padre, madre, esposo o esposa, ciudadano estadounidense o residente permanente y que ese familiar tuyo va a padecer sufrimiento extremo si a ti no te aprueban el perdón y no tengan que esperar que pasen 10 años para volver a verte. Y tú dirás, abogado, mis papás son mexicanos, mi marido está muerto y no puedo demostrar que él va a padecer sufrimiento extremo. Así que tendré que esperar que pasen los 10 años de mi castigo para poder arreglar residencia. Y yo te diré, mi querida amiga, que no todo son malas noticias. Escucha bien. Dice, ¿qué cosa? La ley de inmigración. Que cuando el familiar peticionario que murió era el único familiar calificado para pedir un perdón, su muerte se considerará como sufrimiento extremo. En tu caso, tu marido muerto era el único familiar calificado, o sea, el único por el que podía solicitar un perdón. Él ya está muerto y eso, ya te dije, que a manera de excepción, inmigración lo tomará como sufrimiento extremo y por lo tanto es posible que arregles tu residencia permanente a través de la petición que te sometió en vida tu marido residente permanente, que ya está muerto, sin tener que esperar los 10 años de castigo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este asunto de arreglar residencia permanente a través de familiares muertos, porque cada caso es único, tiene sus propias circunstancias y no nos la acabaríamos si te explicara cada posible situación en este video. Así que tienes 2 opciones. Te esperas hasta el próximo 2 de noviembre que yo regrese del inframundo y te siga explicando cómo arreglar residencia por un familiar muerto, o marcas a mi despacho y agendas una consulta conmigo para que me cuentes tu caso particular. Mientras tú decides, yo me voy a comer pan de muerto que mi familia me dejó en un altar y lo voy a pisar con un caballito de mezcal que me traen de Oaxaca y un puro cubano porque ellos saben que eso me gustaba en vida. Después de todo, ¿a quién le importa que uno después de muerto tenga sus vicios? Pero antes de hacer eso, quiero dejar algo bien claro. Escucha bien, yo en lo absoluto estoy insinuando ni pienso que es una buena idea que mates a tu esposo, ciudadano, si no te quiere arreglar residencia, para pedirte a ti misma como viuda, cosa que me imagino que ya se le ocurrió a unos cuantos que están viendo este video. Porque si haces eso, mi querida amiga, lo más probable es que arregles una residencia permanente en la celda de una prisión de máxima seguridad por el resto de tu vida. Y el día que te mueras tú, lo más probable es que te vayas derechito al Chivalbá y no la vas a pasar nada bien por toda la eternidad. Por lo pronto, quédate pendiente para que no te pierdas ni un solo minuto de toda la información de inmigración que publico aquí. El único lugar donde hasta después de muerto te dicen las cosas tal como son y de frente. Nos vemos pronto. Cuídate bien.